¡Esto es imposible! El director de la sede del SCP no era normalmente un hombre tranquilo o alegre, pero el investigador rara vez lo había visto tan enfadado como en este momento. Su rostro se tornó de un rojo intenso al escudriñar los documentos que tenía sobre su mesa, antes de preguntarse cómo es que meses de valiosa investigación sobre este tema se habían quedado de repente en blanco. Los datos habían desaparecido por completo. El investigador tragó saliva con nerviosismo, esperando que un descenso de categoría no estuviera en su futuro, y asintió. ¿Cómo puede ser esto posible? Se trataba de un investigador experimentado que debería haber tomado todas las precauciones necesarias. ¿Podría el ser que estaban estudiando haber borrado él mismo todos estos documentos? Eso es justo lo que el investigador llevaba meses intentando averiguar, con horas y horas dedicadas a conocer el alcance de sus capacidades. ¿Y bien? ¿Dónde están?, preguntó el director del sitio. Quiero todo lo que tienen. El investigador dejó caer sobre la mesa del director una impresión de su investigación sobre las habilidades del misterioso sujeto. En cada línea relevante se leía datos perdidos. El director dejó escapar un profundo suspiro. Quería escuchar todo lo que el investigador sabía. Bueno, todo lo que podía recordar al menos desde el principio. El investigador se sentó en la ciudad y comenzó a relatar todo lo que pudo sobre el SCP-343, al que algunos de los otros investigadores habían comenzado a referirse con el apodo de Dios. SCP-343 fue visto por primera vez en Praga, como un hombre mayor sin pretensiones que vagaba por las calles. Parecía completamente normal para todos los que se cruzaban con él, hasta que decidió que estaba cansado de permanecer en el suelo. Un agente del SCP que se encontraba en la zona observó que el anciano desaparecía de las calles como si estuviera parpadeando, para luego aparecer en un tejado cercano. Los equipos locales de SCP se movilizaron y pronto localizaron al que parecía ser un espécimen muy poderoso. Pero SCP-343 no parecía preocupado. Reaccionó con calma cuando fue detenido por la Fundación y les acompañó de buen agrado. Lo detuvieron en una celda estándar para interrogarlo y examinarlo, pero parecía estar completamente tranquilo con su repentino confinamiento. Pronto quedaría claro que este anciano común y corriente era todo menos eso. Los doctores Beck y Ndlovu fueron traídos para consultar la clasificación del SCP, y fue entonces cuando comenzaron las primeras anomalías. Sus evaluaciones coincidían inicialmente, pero cuando llegó el momento de describirlo físicamente, las cosas tomaron un giro extraño. Hombre mayor, aparentemente sin descripción y sin rasgos físicos inusuales, de aspecto caucásico. El Dr. Ndlovu estaba confundido por lo que el Dr. Beck describía en su informe. Este hombre era claramente negro. Los dos médicos se pelearon, incapaces de cuadrar sus diferentes percepciones. Decidieron recurrir a un tercer punto de vista imparcial para resolverlo. Su compañero de investigación, el Dr. Wan, no tardó mucho en volver con su evaluación. Varón mayor, aparentemente sin descripción y sin rasgos físicos inusuales, de aspecto asiático, posiblemente chino. Sea lo que sea el SCP-343, todos los miembros del personal parecían percibirlo con una apariencia cercana a su propia raza. Pero eso era solo el comienzo de las anomalías que rodeaban al anciano en la celda de detención. El Dr. Beck empezó a visitar regularmente al misterioso hombre, y en su primera entrevista le preguntó quién era y cómo había conseguido sus habilidades. El anciano tuvo una respuesta sencilla: yo creé este universo. El Dr. Beck ahogó una carcajada y decidió dar rienda suelta a la ilusión del anciano. Era una afirmación fascinante, pero ¿podría probarla? Sin decir nada más, SCP-343 se levantó de su silla, se rió, se dio la vuelta y atravesó la pared sólida de la celda de contención y desapareció. El Dr. Beck estaba a punto de pulsar el botón de pánico y llamar a la seguridad de las instalaciones para que lo encontraran cuando el extraño hombre volvió a aparecer, atravesando la pared sólida. Lo único que era diferente, llevaba en la mano una hamburguesa, que se sentó y disfrutó. Las instalaciones se cerraron rápidamente y se llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre cómo el SCP-343 había violado la contención, pero no había pruebas de ninguna violación de la seguridad, ni fallos en la contención, ni pruebas de que ninguna otra célula fallara. SCP-343 no había traspasado la seguridad, simplemente la había ignorado, como si no existiera. Cuando se le preguntó cómo había hecho su carrera de hamburguesas, se limitó a repetir su creencia de que era Dios, entre bocado y bocado de su comida rápida. Esta no sería ni mucho menos la única vez que ocurrieron cosas extrañas en torno al SCP-343. Las celdas de contención de los SCP son tan seguras como es necesario, pero incluso la contención menos estricta no es conocida por su decoración. Por eso el Dr. Beck se llevó una sorpresa la siguiente vez que visitó el SCP-343. La celda de escasos recursos parecía ahora un hogar confortable, decorado a la antigua usanza.
Los científicos supusieron que SCP-343 había estado haciendo muchos más viajes fuera de su celda, para que los accesorios se sintieran más a gusto. Pero eso no explicaba todos los cambios en la celda. Nadie podía explicar cómo había instalado una chimenea rugiente en la celda de contención, y todos los que entraban podían jurar que la celda parecía mucho más grande que cualquier otra de la instalación. El SCP-343 no solo estaba rompiendo la contención, sino que ahora parecía estar rompiendo las leyes de la física en la instalación. Las reglas de la instalación de contención de SCP no parecían preocupar a SCP-343, pero había una cosa que no parecía querer hacer: escapar. Después de cada salida repentina, siempre volvía a su celda personal y la trataba como su casa. Al ser entrevistado por los miembros del personal, se mostraba educado pero vago, y todos parecían disfrutar hablando con él. Se decidió mantenerlo en el lugar, sin intentar aumentar su seguridad, pero restringiendo el acceso y manteniendo su habitación vigilada en todo momento, para garantizar que solo los investigadores con acceso de nivel 3 y superior pudieran reunirse con él. Pero Dios trabaja de formas misteriosas. El sitio de seguridad mínima 17 era uno de los sitios de contención de SCP menos restrictivos, ya que albergaba anomalías que podían ser contenidas de forma segura, y que no eran propensas a organizar escapes violentos. Pero como en todas las instalaciones SCP, la seguridad se tomaba muy en serio, y solo aquellos con la debida autorización podían interactuar con los sujetos. Entonces, ¿por qué el SCP-343 parecía imposible de vigilar? Aunque solo se permitía la entrada al nivel 3 o superior, todos los guardias asignados para proteger la entrada parecían caer en el trabajo. El oficial de seguridad James, que se suponía que debía mantener a la gente fuera de la celda de SCP-343, había dejado entrar a múltiples visitantes, además de pasarse él mismo varias veces. Cuando se le preguntó por qué había ido en contra de las órdenes y lo había hecho, simplemente contestó que 343 parecía estar solo y era tan feliz cada vez que tenía compañía que le parecía lo correcto. El guardia de seguridad fue reasignado y se trajeron otros nuevos, pero la historia se repitió. Los guardias recibieron instrucciones más estrictas para minimizar la exposición, pero la presencia de SCP-343 siempre parecía influir en ellos. Su celda de contención era una puerta giratoria, con miembros del personal de la instalación que entraban regularmente para mantener conversaciones amistosas. El Dr. Beck decidió que era el momento de tomar cartas en el asunto. Se reuniría con el SCP-343 en persona y le expresaría lo peligrosas que eran estas brechas de seguridad. Intentará convencer al misterioso ser de que tiene que dejar de influir en las mentes de los guardias que lo vigilan, o la instalación tendrá que buscar nuevas medidas para contenerlo. El Dr. Beck entró en la celda de contención y mantuvo una larga conversación con SCP-343, y cuando salió, tenía una gran sonrisa en la cara, como si acabara de reunirse con un viejo amigo. Le dio al guardia actual una palmada amistosa en la espalda y le dijo que no se preocupara tanto por la seguridad. Al fin y al cabo, no iba a pasar nada malo por dejar que la gente de la instalación visitara a SCP-343, ¿verdad? No era peligroso de ninguna manera. También le dijo que la seguridad debería traerle todo lo que pidiera para que sintiera menos necesidad de salir de su celda. El sitio 17 de seguridad mínima pronto se convirtió en una instalación SCP modelo, con la moral más alta de todos los sitios, con la mayoría dando el crédito a la presencia de SCP-343. Los empleados suelen hacer visitas diarias a sus aposentos, y parece tener un conocimiento enciclopédico de todo lo que quieren hablar, incluso de cosas que no debería saber. Los guardias ya no abandonan sus puestos ni rompen el protocolo, ya que su único deber real es llevar la cuenta de quién se reúne con SCP-343 para poder interrogarlo e interrogarlo después. La conversación de cada uno es diferente, pero todos dicen estar de mejor humor después de salir que cuando entraron. No se dispone de más información sobre los orígenes de SCP-343, el alcance total de sus poderes o si dice la verdad sobre ser el dios que creó el universo. El director del sitio se frotó las sienes tras escuchar la explicación del investigador. Así que lo que me está diciendo es que tenemos un SCP sin contención y muy poderoso que no solo ha estado rompiendo la contención cuando ha querido, sino que ha conseguido destruir todos los archivos relativos a la investigación sobre él. La respuesta del investigador fue afirmativa. Sin embargo, la situación en el sitio 17 parecía ser estable, y habían ideado un plan que debería ayudar a maximizar el efecto positivo de SCP-343 en las instalaciones. Incluso tenían la hipótesis de que el personal de otros sitios e incluso ciertas anomalías podrían ser pacificadas por la presencia de 343. Sin embargo, el director del centro no estaba impresionado. Quería que el investigador volviera a la mesa de dibujo y rehiciera la investigación. Después de todo, si todos los archivos estaban en blanco, ¿cómo podrían aprender a contenerlo adecuadamente? Después de todo, eso es lo que significa la C de SCP, contención.
Sin embargo, el investigador tuvo que enfrentarse al director y le dijo que no era una buena idea, que ya habían intentado todo para contener a SCP-343, pero que no era que rompiera la contención, sino que era como si ni siquiera reconociera que se había intentado contenerlo. Era omnipotente, consciente de cosas que no debía, y capaz de hacer cosas que rompían las leyes de la física sin sudar. No había pruebas de que fuera Dios, el creador del universo como decía ser, pero tampoco había pruebas aún para demostrar de forma concluyente que no lo era. La mejor conjetura del investigador era que se trataba de un poderoso doblador de la realidad cuyas habilidades no conocían límites, y que la única razón por la que permanecía en las instalaciones era porque así lo quería, y hacer cualquier cosa para cambiar eso podría hacer que cambiara sus formas benévolas. El director suspiró. Por mucho que odiara admitirlo, su investigador tenía razón. Quería conocer al SCP-343 personalmente. Pero, ¿necesitaba saber algo antes? Bueno, señor, respondió el investigador. Le gustan las hamburguesas, pero más allá de eso él se encargará del resto. Está justo donde lo dejamos, en su casa, esperando a su próximo invitado. Ahora, para un viejo menos amigable en custodia de SCP, vea SCP-106 el Viejo, y para otro ser antiguo e incontenible, vea SCP-3000 Ananta Shesha.